Continuamos, señores. Vamos con el tema. Dimes y diretes marcan el fin de semana político en República Dominicana. La política dominicana volvió a acaparar la atención pública este fin de semana en el marco de la celebración del 11º aniversario del Partido Revolucionario Moderno PRM, escenario donde el presidente Luis Abinader lanzó fuertes críticas a los partidos de oposición. Durante su discurso, Abinader afirmó que la oposición no pega una, porque según dijo se ha dedicado a anunciar catástrofes que nunca ocurren, pese a haber gobernado el país durante más de 20 años sin resolver los grandes problemas estructurales. El mandatario aseguró que los partidos opositores tienen un enemigo letal llamado el buscador de Google, aludiendo a que su propio historial de gestión los delata. Los amigos de la oposición tienen un enemigo que les impide crecer, que les delata y que es letal para ellos y se llama Google, expresó Abinader en una de las frases más comentadas del acto público. Las declaraciones no tardaron en generar reacciones. El expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, respondió señalando que los problemas que afectan los bolsillos de la gente no se resuelven con búsqueda en Google, sino con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades reales para la población, cuestionando lo que definió como una actitud arrogante del gobierno frente al crecimiento de la oposición. En otro frente, el debate político, el expresidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, exigió al gobierno y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, explicar al país el incremento exponencial del presupuesto del proyecto múltiple Presa de Monte Grande, cuyo costo original, según dijo, fue estimado en 249 millones de dólares. Medina afirmó que la obra ha experimentado un aumento de 5.751 millones de dólares en casi 2 periodos y medio del actual gobierno, señalando que estos temas deben ser aclarados con transparencia ante la ciudadanía. Ahí están las imágenes. Y aquí está la pregunta. ¿Qué considera usted que debería priorizar el liderazgo político nacional? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien. Carolina, adelante. Bien, en esta celebración, vamos a decir, del 11º aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, era de esperarse que salieran comentarios, oposiciones de esta índole y, lógicamente, en defensa de su organización política y de su gestión. Una de las cuestiones que Luis Abinader planteaba en el día de ayer, que destaca al PRM como motor del cambio auténtico en República Dominicana. Tú tienes un bolígrafo ahí, Amado. Motor auténtico de cambio en RD. En un momentito. Cuando tú hablas de motor de cambio, es quien ha viabilizado el cambio en nuestro país, es quien ha impactado de manera contundente en todas las políticas o en todas las cuestiones fundamentales de nuestra nación. Y es una pena que no solo es del PRM, de todos los gobiernos que hemos tenido. La República Dominicana no ha tenido la suerte, la dicha, de resolver un solo problema fundamental. Ni lo ha hecho el PRM, ni lo hizo el PLD, en conjunto con Leonel y Danilo, ahora divididos, ni lo hizo Hipólito en aquel tiempo, hablando del 2000 hacia acá. Entonces, en ese sentido, el otro aspecto que fue el que más se viralizó, cuando él refiere sobre que la búsqueda en Google no les ayudan a las búsquedas de Google no les ayudan a la oposición, a un modo de hacer recordar según Abinader, las malas gestiones del pasado.
Pues inmediatamente Leonel responde, eso era de esperarse, y aún Danilo Medina también. Esto no tenía la información de que estaba pasando, según las declaraciones de Danilo Medina, o la denuncia más bien del incremento de este proyecto de la presa de Monte Grande. Según Danilo Medina, que ha aumentado el presupuesto por casi 6.000 millones de pesos. Eso sería importante conocer cuál es la situación. No sé si nuestro compañero maneja alguna información al respecto que nos pueda brindar luz. Entonces nosotros estamos en 2026, fuera parte de esta celebración que tenía el Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer. Nosotros nos estamos encaminando y acercando a los procesos políticos en la República Dominicana con un matiz totalmente diferente. Generalmente nosotros teníamos 2 organizaciones políticas, hoy tenemos 3 organizaciones con cierta fuerza o con cierto peso que va a cambiar la dinámica electoral y que en este momento no se puede prever. Si nosotros recordamos el pasado proceso, el partido de gobierno, que en ese momento todavía se puede decir que gozaba de mucho más aceptación, de mucho más validación que al momento, por el desgaste propio, las políticas públicas, el alto costo de la vida y los escándalos y todos los temas que tiene el partido de gobierno en este momento. Sus condiciones políticas no es la misma que en el pasado proceso, y aún así, para ganar debió de hacerse un esfuerzo muy importante, económico y como organización. Entonces ya cuando inicien, que ya casi estamos a la entrada, cuando inicien los procesos electorales, acercándose las elecciones y demás, tú tienes a un partido de gobierno mucho más desgastado, con más situaciones internas y por supuesto a nivel de la sociedad dominicana. Lo que hicieron en el pasado proceso deberán de redoblarlo si desean permanecer o continuar en el poder. Ahora, tú le inyectas, se supone que ha ido creciendo, elevándose, no solo como organización y a nivel de estructura, sino de gente que desea un cambio, no el cambio como mensaje publicitario que utilizó el PRM, sino un cambio de gobierno, y ahí entra el Partido de la Fuerza del Pueblo, el PLD y lo que pueda pasar con estas 2 organizaciones. Entonces, este panorama que nosotros tenemos crea las condiciones para que esto que vimos en el fin de semana y lo que vamos, señores, a ver en los próximos meses y semanas, se eleve muchísimo las confrontaciones, las denuncias, tanto de la oposición como del partido de gobierno, de manera interna. Señores, ustedes vieron lo que pasó entre estos últimos 15 días con el PRM, que los propios funcionarios y personas que pertenecen a la organización estuvieron supuestamente, según uno del mismo partido, denunciando a sus compañeros con el tema de los pagos o el del porciento de las nóminas, y este caballero decía de manera pública: ustedes se van a preparar cuando salgan del poder. O sea, cuando se queden sin trabajo, le decía un funcionario PRMista a sus compañeros, que era lo que supuestamente estaban pagando dinero, recibiendo dinero para hacer esas denuncias a los medios. Entonces, todo caldo de situaciones que tiene la organización internamente, lo externo y los partidos políticos, va a crear condiciones muy tensas en nuestro país. Y esto es una cosita con lo que nosotros vamos a continuar viendo con el paso de los días. Gracias, Carolina Yerjan. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, compañera Carolina, Francis, Fulvio, a todo el equipo de producción, y buenos días a toda la gente que como cada día nos ven en vivo a través de Telenor 10, Canal 10, y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Buenos días, Francis Rodríguez Sánchez. ¿Cómo andas? Buenos días. A Dios las gracias, bien. Aquí agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días, Fulvio. Buenos días, hermano. Amado, Yerjan, Carolina y amables televidentes, agradecido de ustedes por el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana. Saludar a la joven Yurleni, que nos sirvió ayer en el restaurante de acá. Siempre ve el programa. ¿Cómo se llama? Yordeli.
algo así. Jordaine. Sí, Algo así. Bueno, y tú no escribiste ese nombre. Sí, lo tuve que... Tienen que escribirlo. Tengo que siempre. escribirlo. Los muchachitos jóvenes de esta época no saben pronunciar. Jorlene. No. Pero Bueno. la verdad que nos atendió muy bien. Adelante, Yerjan. Bueno, mira, lo primero es, y a propósito de lo que sucedió en el fin de semana, es felicitar al Partido Revolucionario Moderno como estructura política, que es un partido bastante joven y cumplía, en el fin de semana se celebraba su 11 aniversario, años. y eso es muy importante, destacar, Ya, ¿verdad? míralo aquí. Geraldi. Geraldi, Sí. el trabajo, bueno, saludo para Geraldi, el trabajo que viene haciendo, que ha venido haciendo el PRM, estoy hablando del partido, ¿verdad? Que es un gran trabajo, un partido bastante joven, pero que nació grande y que conquistó el poder en apenas 6 años, Fulvio, 10 años. 10 años. No, 6 años, cuando tomó el poder tenía 6 años. Sí, porque Ah, si están sí, cumpliendo 11, 6 años. cuando tenía 6 años de fundado, cuando tomó, bueno, serían 8, porque fue después del 12. Sí, exactamente. Entonces, En el 15 fue que yo... fue en el 15. tienen sí, fue en el 15, ellos tienen exactamente. Entonces, sería a los 5 años Fue a los 5 que años. lograron el poder. Eso es una gran proeza. Y felicitar a todos los PRMistas buenos y trabajadores que hay dentro de esa organización política. Y es importante A los que traidores existen. No, a los ladrones no. Que hay, pero también hay mucha gente buena en el PRM, mucha gente trabajadora, mucha gente honesta, que es lo que yo quiero en el día de hoy destacar como partido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos fuertes son lo que engrasan, vamos a decirle así, la dinámica democrática del país. Es bueno que existan partidos políticos fuertes que puedan aceitar la alternabilidad en el poder y que permitan, si no hubiese existido el PRM en ese momento, quizás nos hubiésemos tenido que tirar un par de años más del PLD, que ya estaba demasiado desgastado y que sus dirigentes ya no escuchaban, estaban ciegos, sordos y mudos. De manera que eso es importante, así que mi felicitación para todos los PRMistas buenos y trabajadores. Ahora bien, con esta situación que se dio, yo quiero hacer un llamado. Yo creo que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, o se está dejando llevar de alguien que está a su alrededor y que le dice lo que tiene que decir, o se está convirtiendo en una persona un tanto arrogante. El discurso me pareció desafortunado. ¿Por qué? Porque en un aniversario de tu partido, tú tienes que hablar de tus proezas, de tus cosas. Él se lo dedicó a la oposición y eso es un error. O sea, en algo que es tuyo, si tu cumpleaños se tiene que hablar de ti. Miren lo que hemos logrado, miren lo que hemos logrado, miren lo que hemos logrado, miren lo que hemos logrado. Llamar Miren lo que, traidores miren, a los que sí. traicionaron su confianza. Y miren lo que vamos a hacer, miren lo que vamos a hacer, este es el proyecto, vamos a seguir aportando, lo que sea. Pero él se lo dedicó a la oposición. El discurso completo era hablar de la oposición y creo que ahí cometió un error el presidente porque pudo haber aprovechado. Entonces, ¿qué hace? Que cuando tú le tiras al vecino, el vecino te va a tirar a ti, entonces le está dando la cancha al vecino. No, y se pierde, perdón, Yerjan, la base de todo, que era la celebración de Claro, la claro, organización, lo que entonces- está el bochinche en los Pero medios. que además él le abrió la cancha a Leonel. Entonces hace que Leonel entre al debate respondiéndole. Entonces creo que ahí cometió un error el presidente cuando él pudo, en una actividad que yo la veía muy concurrida y muy bonita, pudo hablar de las cosas positivas del PRM. Logramos, eso yo estoy diciendo, logramos el poder en 5 años, logramos retenerlo en el 24, vamos a seguir trabajando, por ejemplo, tenemos buenos candidatos, lo que sea que él pudiera haber aprovechado ese momento para hablar de cosas positivas del PRM, creo que ahí cometió un error y se dejó llevar de la emoción, hablando sobre el tema corrupción, que no es el mejor tema. Ustedes ven así como Danilo no puede hablar. O sea, no es que no puede, él tiene el derecho, pero como que debería guardarse, porque cuando habla irrita. Cuando la gente le hablan ahora mismo de corrupción, como que la gente se irrita, porque la gente ve lo que pasa. Mira, nosotros lo sometemos, sí, pero no pasa nada. Miren a Dicen, el caso de la ¿se acuerdan de la lotería? Ese señor está en su casa, descargado totalmente. ¿Y Sí. quién fue que hizo entonces? ¿Quién fue que cometió el hecho? La muchacha. Entonces, no, La del 13. lo del 13, ¿verdad? La Y del los 13. ciegos, ¿verdad? Se la tiran a los ciegos. Entonces, es eso, es tratar de que el debate suba un poquito de nivel y que en vez de estarse tirando
atacándose entre ellos, hablen de propuestas, hablen de la visión de futuro que tiene cada quien, para que este país pueda avanzar, porque yo creo que estarnos diluyendo en dimes y diretes, así como dice el titular, en dimes y diretes entre políticos, eso no le aporta absolutamente nada al país. Yo creo que debemos subir el nivel, creo que deberíamos estar hablando de propuestas de desarrollo, que deberíamos estar hablando del futuro de la República Dominicana, y creo que por ahí debe ser tanto el discurso de la oposición como también el discurso del gobierno, a ver si mejoramos un poquito esta nación. Bien, Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Bien, esta celebración que fue el domingo del 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno se realizó en Santiago, en la Arena del Cibao. Un evento bien ameno, bien interesante. Y sobre la reacción, lo que se dijo ahí sobre la reacción, básicamente se tocó el tema por parte del presidente Luis Abinader, el tema de que ya no hay forma de olvidar lo que se haga, porque hay un aliado que se llama Google, que uno puede buscar, y en ese mismo espejo tenemos que vernos nosotros, los PRMistas. Las cosas que nosotros hagamos mal, Google está ahí también para recordárselas a la gente. Se parece cada día más a Jimmy. Entonces, lo que tiene que servir es de ejemplo, de base, para un comportamiento ético, un comportamiento al servicio de la nación. Y también, cuando se necesite la fuerza del poder, aún a sus propios compañeros, aún a sus propios funcionarios, que se aplique sin rodeos y que se deje a la ley actuar como debe de dejarse, con independencia, que este tema también se tocó. Se ha logrado mucho en materia de transparencia, en materia de Estado de Derecho, pero falta mucho todavía. Como nación nos falta más fortaleza en las instituciones. Y el tema que hace referencia a Danilo Medina, Montegrande, cuando recibimos a Montegrande, yo tuve la oportunidad de estar allá, y el 70% de lo presupuestado para Montegrande se había gastado, y lo único que había era un túnel, el túnel de desviación hecho, y donde va la pared principal de la presa estaba en el suelo. Lo que había allí era algo espantoso. Recuerden que en los procesos de campaña se decía que parte de esos recursos habían sido desviados hacia lo que es el proceso de campaña de la campaña del expresidente Danilo Medina. No obstante a ello, se hicieron las correcciones del lugar, las investigaciones del lugar, y se pudo concluir la presa en un tiempo, se puede decir récord para estas obras, y también se vio la necesidad de complementar esta obra con canales de riego que pudieran llegar a otras áreas bien lejanas del sur, para completar el objetivo también de que sirviera como un suministro de agua para la agricultura. Ahí hay un tema bien interesante en materia de abastecimiento de agua para la población a través de Isuru, y también el abastecimiento de agua para la agricultura y la generación de energía, algunos componentes que no estaban contemplados. Pero lo más importante es que este nivel de discusión se pueda llevar a presentación de soluciones. Nuestro país es un país en crecimiento, hay muchas cosas que hay que hacer, y a medida se acerca la época de la campaña directa, se van a estar dando y resaltando temas de confrontaciones entre unos y otros. Estos temas de confrontaciones
muchas veces nosotros mismos los políticos no nos damos cuenta que a la población le importa poco. Es por esto que hay que reorientarse y adaptarse a los nuevos tiempos y presentar un discurso de propuestas, un discurso de soluciones, porque todo lo que se ha hecho en los expresidentes pasados está ahí y se puede buscar, y todas las cosas buenas y positivas. Todo lo que nosotros hemos hecho ahora, buenos y positivos, también está ahí y se puede buscar. Ya es muy poco lo que se puede remediar si no se obtiene la ventaja de la enseñanza y la aplicación. Lo más importante es que nuestros líderes fortalezcan lo que es el plano de la democracia del país en los diferentes partidos. Pero veo en el presidente Luis Abinader un empeño coherente en la materia de la transparencia, en la materia del trabajo continuo a favor de la nación dominicana. Bien, gracias Fulvio. Francis. Bueno, definitivamente el PRM ha hecho proeza en un país tan politizado y de polarización de masas, al tener la oportunidad de gobernar apenas con 5 años. Y le ha correspondido al presidente de la República ser el discurso principal por su investidura, por ser él el que ha llevado a su partido a la presidencia ya con un segundo periodo. Pero el escenario fue equivocado. Sí, era de ese escenario hablar de sus orígenes, de su proceso hacia el poder, de no engañarse a sí mismo cuando se establezca cómo se ganó, porque existieron factores que favorecieron políticamente y circunstancialmente a esas elecciones. Quizás ahí tendrían un poquito, no él, porque a él lo separamos del resto. El grupo político con el que él le correspondió iniciar una etapa de su vida política y del partido como presidente, que ya no están a su alrededor, aunque sean parte y miembro, y quizás estaban ahí muchos que no están presos, pero iniciaron y no pudieron continuar. A esos es que él llama que son traidores. Pero empezó con un grupo de traidores. El otro resto está en Estados Unidos cumpliendo condena. El escenario para la discusión o la estrategia política de comunicación parece que Bengochea le planteó una estrategia que se utiliza mucho en las campañas políticas, en la estrategia de comunicación, que es el control de daño. Manejar, tergiversar eso, reencuadre de la narrativa, de todo lo que se ha dicho con documentos y que ya están procesados en la justicia, los reencuadran cuando se utiliza y se pone en el escenario a la oposición. No se le ha dado, es reencuadrando las narrativas, como que eso había sido advertido por la oposición y no tuvo éxito, pero están presos. Y hay muchísimos que no han podido estar en el gobierno. Movilización en las bases del partido y desplazamiento de responsabilidad, indulgándose lo que es la oposición. Ahí pierde la democracia, pierde la rendición de cuentas, pierde el enfoque real del que ha llamado traidores a quienes han cometido esas faltas que hoy se le enrostran al gobierno y no ha salido, y que él no va a ser candidato. Es decir, son muchos los elementos que puedo encontrar que cometieron un error en exponer al presidente o que él se expusiera
en un momento que lo que debía de hacer era lo que dice Fulvio, proyección, hacer de su momento. ¿Era la fiesta del PRM o no? Sí, sí. ¿O era la fiesta de otra No, gente? la fiesta del PRM. Y que además él va a hablar el 27. Y pareciera la rendición de cuentas del Sí, 27. él va a hablar el 27. Entonces, cuando tenemos ese escenario, es de doble vía y puede tener un feedback contrario. Porque entonces, mira, ahora nos abre el escenario para nosotros definir, espérese, presidente, porque usted no tiene la fisonomía moral que han tenido estos que con los que usted vino a gobernar. Y lo han traicionado a usted y al país. Porque la cosa pública está manejada por individuos que lo que fue a asaltarla, por una gran mayoría. O sea, que tú sostienes esa tesis de que él ha sido traicionado. Bueno, le voy a tomar la palabra, porque no, en cuanto al presidente, no puedo decir de la figura presidencial y de la moral de Luis Abinader. Todavía no he encontrado un elemento que me lo pueda derribar en mi concepción. Yo respeto la de los demás. Y eso creo que es respeto al mandatario. Ahora, su escenario nos coloca a nosotros a dejar aparte esas cuestiones de moral y de respeto que le tengo, a el escenario de la trinchera. Convirtió el discurso en una trinchera, que abre entonces el camino para las respuestas. Y cuando nosotros aspiramos a tener, yo estoy buscando una frase, algo que dijo que me llamó la atención. ¿Puede un gobierno combatir la desconfianza pública atacando el mensajero en lugar de enfrentar el mensaje? Es una preguntita. Bien. ¿Puede? Entonces, yo creo que la parte emotiva del presidente con respecto a lo que le ha ido encima, con respecto a todo lo que hemos opinado y han opinado con los casos de corrupción, lamentablemente se encajó en un escenario de trinchera que no convenía en ese momento. Miren, hay una cosa, yo difiero de lo que se ha hablado aquí en el siguiente sentido. El PRM no es un partido nuevo. El PRM, las siglas son nuevas, porque estamos hablando de que la razón por la que en 6 años el PRM accesa al poder, una de ellas, dentro de todas las razones que había, era precisamente porque los que estaban en el PRM, los que formaron el PRM era gente de experiencia. Una pregunta, ¿la FUP es nueva? Tampoco. Esa de eso mismo yo pensé. No, es que son partidos que se reciclan. ¿Verdad? Que no Sí. te escuche yo, Amado, aquí, voy a hacer como Yerjan, que lo voy a anotar. No, que tú anota. digas, una organización Es que- nueva con tantos miembros. Es que No, todo pero el la que FUPO está es en, diferente a- todo el que a está eso. en la fuerza del pueblo y todo el que está en el PRM viene de una experiencia de años en la política. Claro. No es lo mismo que nosotros 5 hagamos un partido. ¿Qué vamos a hacer? Comenzar a meter la pata, porque es un problema de experiencia. Entonces no es nuevo. Claro, hay que reconocer que logran obtener el poder dentro de esa vorágine y eso se debió precisamente a muchísimas cosas, incluyendo a su principal líder, que era Luis Abinader. Ahora, eso que pide el presidente de que haya unidad, eso que no lo espere. El PRM tiene los Hipólito genes dio de... una declaración de Quiquilla adentro Tú oyes, y llamó mercaderes a algunos mercaderes que son competidores directos de su candidato. ¿quién fue eso? Hipólito. Ah, sí. Tiró Entonces, su con gallazo. el primer problema que Le tiene tiró al el candidato PRM... y a ¿cómo le llaman? A los mecenas del candidato. A lo primero, aportan. sí, eso fue a la familia que apoyan a este muchacho. David. Exacto. El primer problema lo tiene con papá, que se cree dueño de más de la mitad del partido, que ha impuesto su opinión, que ha impuesto su decisión, que ha dicho yo quiero al jefe de la Fuerza Armada que sea mío, yo quiero a tal funcionario que sea mío, y lo ha logrado. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una gran incidencia dentro de esa organización política. Nunca ha sido candidato por esa organización política que yo recuerde.
no ha sido presidente por esa organización, pero llegó con un molote de gente y eso hay que reconocerse. Entonces eso no va a pasar, eso no va a pasar. El PRM que espere su lucha interna porque eso es lo que la historia dice del PRD. Toda la vida el PRD se ha descantado por un pleito y luego nos arreglamos entre nosotros. Balaguer lo decía, son como los judíos, duermen juntos y de día se viven peleando. Pero no es algo exclusivo del PRD. No, yo no ni estoy de- diciendo que lo sea, yo lo que estoy diciendo es que esa es la historia. Recuerda que el PLD viene de una división, de una fractura. Sí, está bien, pero yo no estoy diciendo que lo sea. Ahora, el PLD no se ha fracturado tanto como el PRD. El primero que fracturó al PRD fue Tonito Abreu, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas de ese caso? No. Tonito Abreu, que fue el primer secretario general del PRD, al poco tiempo se No peleó estamos entendiendo esos cálculos. Yerjan te está mirando, Pero tratando bueno, de Fulvio. antes de eso, ¿Y en qué año fue pero esa espérate. Antes de eso, Juan Isidro Jiménez. 1900. Oye, Juan Isidro Jiménez, lo que pasa es que ustedes no leen Eso no- historia. Pero ¿qué es lo que tú que no quieres leemos decir? No, historia. ustedes me no acaba saben de- ¿Qué historia. es lo que tú leí quieres Ninguno de plantear? ustedes sabe Amado, historia, pero porque ¿qué es lo que tú ninguno- quieres plantear? Porque yo- Atención, Óyeme, Atención, oigan. Ninguno de Amado, ustedes que no sabe leemos. que uno de los fundadores del PRD fue Juan Isidro Jiménez y se peleó con Bosch y ahí comenzó la primera división. Ajá, pero ¿cuál es Incluso decían que el tema fue por doña Carmen Quidielo, o Quidiello, Adelante. que era la novia de Juan Isidro, Sí, y pero- Juan Bosch se la quitó a muela pura. Pero- Eso decía. Ya eso es anécdota, tú sabes. porque- Quiñones. Pero lo que quiero decir con esto es que los genes del PRM, que son los del PRD o viceversa, lo que indica es que se van a pelear. El PLD no se ha peleado tanto a pesar de que ha tenido divisiones, pero no ha habido esa efervescencia. No, Y esa es ellos la no se realidad. pelearon Ahora, y se le fue el principal dirigente. Bueno, está bien, el pero te líder. estoy diciendo lo que pasa es lo reiterativo, Sí, a sí, eso es que me entiendo. Sí, refiero. sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que uno oye hablar al presidente y uno cree que vive en otro país. Porque definitivamente ahí vi al famoso geólogo, ¿cómo que se llama? Osiris de León. Que la línea 2C del metro se puede hacer, que no hay ningún problema. Lo problemitas es que hay un problema del terreno arcilloso y ya. Nada más. Dice él, Pero y él es nada más, experto. Por problemas exillosos y nada más. No, el Bueno, experto. pero va a estar como yo no diciendo. soy Problemas ingeniero, arcillosos yo y de nada eso más. no No, opino. ahí no se puede opinar. Yo no soy porque- ingeniero. pero- yo me pego de lo que pero- no, dijo pues busquen, te Enrique quiero decir Rosario. Pues busquen lo que es el Óigame, terreno arcilloso. La Fulvio gran, sabe. la gran cantidad de dinero que se ha dedicado a los medios para que justifiquen las cosas que hace eso este sí. gobierno. Sí. Es Eso lo que sí. nos ha llevado a nosotros, es lo que Mira, ha llevado a esto. el Y a esa actitud hasta cierto punto altanera de los Ya dirigentes salió del el sistema PRM de salud, en 13.000 el sentido millones. de Hay que plantear que chequear todo está bien. No todo está bien, porque los bolsillos del pueblo sienten todo lo contrario a lo que dicen los dirigentes en actividades como esas. Sí. Yo lo que creo que el presidente tiene que ponerse, enfocarse en gobernar, Claro. en terminar bien los años que le Claro. quedan, para que no quede manchado como un gobierno que ni sí ni no. Pues, que se queda como tibio, ni frío ni caliente. ¿Eh? Ah, sí, está bien. Sí. Muchas gracias. El asunto está en que hay que ver las cosas en su justa dimensión, señores. Esto no es hablando ni justificando. Es una situación difícil.